Hola a todos, soy Patricia Román, psicóloga, y estamos en otro episodio de Sentirnos Bien, la terapia que guía tu vida. Y hoy tenemos a un invitado muy especial. Rubén, cuéntanos, preséntate ante la audiencia. ¿Quién eres, corazón? Bueno, Patricia, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Ya llevábamos tiempo hablando de la idea de estar por aquí y estoy muy agradecido por esto. Bueno, yo me suelo definir como una persona que, bueno, ahora hablaremos un poco de mi formación, pero me suelo definir como una persona que me gusta ayudar mucho a la gente, que desde hace tiempo sabía que, aunque no tenía claro mi profesión, pero sabía que había venido a este mundo a ayudar. Y desde que estudié enfermería, pues bueno, esa versión un poco del profesional que cuida, pues se metió muy en mí y a partir de ahí, bueno, estuve un tiempo trabajando como enfermero y sí que es verdad que me di cuenta que lo que es el trabajo de índole hospitalario no era para mí porque no me permitía ayudar a las personas de la forma que hago ahora, ¿de acuerdo? Es decir, desde un punto de vista más funcional, más integrativo, ayudarles a recuperarse, no a cronificar procesos. Entonces, desde esa parte me tuve que ir a estudiar nutrición y estudié también psiconeuroinmunología clínica y bueno, una serie de másters en enfermedades autoinmunes y en microbiota que me han dado una visión diferente de la medicina actual y que me permiten ayudar a la gente de verdad a esa meta que te he dicho que yo tenía desde que nací prácticamente, que es ayudarles a recuperar su salud de verdad, a volver a sentir energía, a volver a sentirse vivos, a levantarse por las mañanas y decir, tengo ganas de hacer cosas. Entonces, este tipo de cosas, joder, te hacen muy feliz, porque al final, pues, estoy haciendo algo que ayuda a mucha gente, ¿no? Eso es, eso es. Fíjate, me gusta el detalle porque hay una diferencia muy grande, por desgracia, entre lo que la medicina contemporánea contempla y enseña y adoctrina, que es Ujú. el cronificar enfermedades. Bajo ningún concepto se va al origen para generar salud, sino que cronifican enfermos porque es lo que da dinero, ¿no? Entonces, claro, Correcto. cuando hablamos de psiconeuroinmunología, y de tu forma de entender la vida y la salud, estamos hablando de eso, de ir al origen y promover la salud. No aceptar determinados procesos como inevitables, no el decir, bueno, ok, es que esto viene así, no se sabe, toma una pastilla y te quedas así y estás enfermo para siempre dependiendo de pastillas, ¿no? Que es a lo que estamos acostumbrados, porque al final somos muy críticos y es una realidad horrible, pero la Big Pharma manda y lo que da dinero es la enfermedad, no la salud. Entonces, ¿en qué invierten? En generar enfermos, ¿no? Sobre todo, a mí lo que no me gusta es poner una etiqueta a esas personas. Muy Porque bien. cuando tú le pones una etiqueta de crónico a una persona, le estás diciendo que como no se va a recuperar, no puede hacer nada por recuperarse. Es decir, quédate sentado en el sofá, ve la vida pasar, tómate lo que yo te diga y hasta que Dios quiera que estés en este mundo. Eso es. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que dar otro mensaje, que incluso situaciones muy graves como los procesos oncológicos se pueden llegar a recuperar con medicina integrativa, que, ojo, aquí no estamos diciendo que no haya que utilizar la medicina alopática cuando sea necesario, por supuesto, yo siempre lo digo, creo que el equilibrio entre las dos es lo mejor, Eso es. pero que se hace un sobreuso de la medicina alopática y que hay que adentrarse un poquito más en lo que es la medicina del estilo de vida, de la alimentación, de los cambios de hábitos y sobre todo abrir un poco la mente para desmitificar ciertos mitos pues del tema del sol, del colesterol, de la sal, de muchísimas cosas Sí. que hemos ido escuchando a lo largo de nuestra vida y que pues bueno, que cuando los cambias por primera vez, tu cerebro explota porque dice, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Que llevan 30 años, yo tengo casi 40 ya, 30 años contándome esto y resulta que tengo que cambiar esta visión. Pero tengo que hacer un esfuerzo por abrirme a la experiencia, tú esto sabes más que yo, de abrirme a la experiencia de decir, vale, no hago prejuicios y voy a ver si me pueden enseñar cosas que hasta ahora no, pues bueno, no he sabido aprender, ¿no? O he aprendido de otra manera. Claro, es que tenemos que desaprender determinadas cosas, volver a aprender otras y luego además cuando vas investigando y tienes incluso determinadas experiencias personales, te llevas las manos a la cabeza porque, por ejemplo, el tema de que a los pacientes oncológicos que hablábamos no ahora,
en los hospitales se les siga dando azúcar, ¿no? Cuando se sabe que el cáncer se alimenta del azúcar. Claro, cuando tú ves eso y ves que hay gente que no se cuestiona en absoluto la doctrina oficial sobre lo que es el cáncer y los tratamientos que se dan, dices, hay falta de pensamiento crítico. Es decir, si a ti te están diciendo, no, vente al hospital que te vamos a curar, pero te estoy dando lo que te enferma, yo cuanto menos soy escéptica de las supuestas curas que nos venden en según qué aspectos. O luego, por ejemplo, algo que a mí me ha tocado siempre de lleno, que son las alergias, ¿no? Yo Ujú. siempre lo he contado, yo desde niña con un montón de alergias, rinitis, con dermatitis, un montón de itis, y hasta que no conozco a César, ¿no? Un buen amigo de allí de Baza, clínico en PNI, y me dice, niña, ¿vives en itis? Y yo que vivo, ¿dónde? Vivo en Baza. Y yo, no vives en itis. Y digo, ¿esto qué es? Y entonces me dice, vives inflamada. Y me empieza a decir síntomas y digo, pero si tengo eso de toda la vida. Y resulta que Claro. nadie me había contado, ninguno de los 200.000 alergólogos, inclusive en su día me puse vacunas contra la alergia al polvo, que claro, luego cuando investigas dices, madre mía, ¿qué has hecho? ¿Cómo no vas a estar jodida habiéndote metido esa basura en el cuerpo? Claro, ningún alergólogo de los que yo fui jamás, ninguno, sabía ni contemplaba en ningún momento, ah, no, niña, es que tú tienes un problema inflamatorio. Resulta que me ha salido que soy celíaca y aunque no hubieran salido esos marcadores, da igual, porque al final es un problema intestinal, ¿no? Que me está pasando factura al cuerpo sistema inmune. Ni un solo alergólogo a lo largo de toda mi vida sabía siquiera que esto existía. Entonces, claro, una ya desconfía mucho, ¿no? De según qué Bueno, formaciones. pero esto, fíjate que yo siempre digo lo mismo. Últimamente que hablo mucho con médicos, incluso muchos de ellos vienen a mis formaciones porque dicen, Rubén, esto a mí no me lo han enseñado en la universidad. Y al final yo digo lo mismo, la culpa está un poco en no está en ellos, ni mucho menos, hay médicos estupendos. Eso es. Está en las formaciones, los currículums, que de alguna manera pues se establecen para que el médico pueda diagnosticar y tratar mediante fármacos. Eso es, Por eso adoctrinando. tenemos, claro, por eso tenemos una medicina que a nivel de tratamientos agudos y a nivel de cirugía es fantástica, pero que a nivel de tratamientos crónicos es rematadamente mala. Y que además no sabe generar salud. Porque todo eso que has dicho, un alergólogo, un dermatólogo, me da igual, tiene que saber que cuando hay un intestino inflamado, que cuando hay un aumento de la permeabilidad intestinal, que cuando estamos metiendo trigo moderno continuamente, que tiene micotoxinas, FODMAPs, que tiene un montón de cosas que perjudican al intestino, me da igual que seas celíaca o no, porque al final te va a afectar igual. Eso Todo es, eso tiene que saber una persona, oye, hay más incidencia de alergias, de dermatitis, etcétera. Vamos a ver cómo está tu intestino. Esto es lo efectivamente. primero. Esto es lo primero. Claro, pero es que vamos, en ningún momento contemplan esa opción. Es decir, son situaciones que te vas encontrando con la vida que dices, bueno, ¿en qué momento nadie supo decirme, madre mía, todo lo que me hubiera ahorrado yo de sufrimiento y Buah. de dinero y luego los problemas de acné, en fin, todos los problemas de piel al final, no. Entonces, claro, cuando te encuentras con ese tipo de situaciones y vas valorando y vas investigando todo, pues en fin, todo lo que ha ido saliendo estos años, sobre todo, ¿no? A raíz de la pandemia, y se me llena la boca diciendo pandemia y me han criticado mucho, ¿no? Ay, pandemia, qué chunga eres, uy, es que eres conspiranoica, digo, perfecto, lo que tú quieras, pero a día de hoy el que todavía se haya tragado eso, hostias, es que ya no se puede tapar más, ¿no? Todo lo que ha sido eso. Cada uno tiene derecho a creer lo que le dé la gana, por supuesto, Ujú. pero al final la realidad está ahí, ¿no? Y hay muchísimas cosas que están demostradas y te siguen intentando vender. Hace poco vi una noticia que decía, gracias a las vacunas de ARN se va a curar, no sé si ponía el cáncer de mama, no sé qué ponía. Yo decía, pero vamos a ver, alma de cántaro, pero si ya no puede salir más documentación acerca de lo que hace eso en el cuerpo, ¿cómo Tal te vas a cual. creer que eso te va a curar algo que te lo está provocando? Pero al Bueno, final juegan con el miedo de la gente. claro, sobre todo porque sigues, ahora que estoy yo tratando con muchas mamás por mi curso de salud infantil, al final lo que te dicen es que incluso tienen una actitud, a veces, no digo todos, pero a veces amenazante incluso, o te hablan con malas palabras, o te meten miedo para que tomes una decisión, no desde la libertad, sino desde la amenaza incluso, desde la coartación de libertades, ¿no? Entonces, realmente lo que debería haber es un sistema en el que, por ejemplo, a profesionales como yo, que en algún sitio estoy vetado para hablar de este tipo de temas, nos dejen hablar desde la ciencia.
¿vale? Fíjate que yo te cuento una experiencia muy rápida, pero yo tenía un contrato en un sitio que no hace falta decir, para dar charlas durante todo un año. Ese contrato se rompió porque yo en una charla solo comenté con estudios que habían un par de inoculaciones que podían provocar o aumentar el riesgo de enfermedades autoinmunes. Ujú, Solo por ese comentario no dije nada más, justificado con estudios, ujú. y además eran revisiones sistemáticas, metaanálisis, eran de la mayor evidencia, ya no me dejaron volver. Entonces, fue como también para mí un antes y un después, porque dije, bueno, desde entonces también he parado un poco de hablar del tema, porque parece ser que si hablas del tema, pues o la gente a veces no, o no te contratan, o no confían en ti para las charlas, aunque puedas ser fantásticamente bueno dándolas y Ya. tener mucho conocimiento. Porque, de hecho, yo la semana pasada, creo que fue la semana pasada, te escuchaba hablar con Ignacio. Sí, sí, sí. Y estoy muy de acuerdo con él en esa visión que tiene. Me gusta mucho, ahora que yo también sé bastante de microbiota, de leches. Hemos vivido siempre con patógenos, con virus, con bacterias, con hongos, con protozoos. Están dentro de nosotros. Que los tengamos no quiere decir que tengamos enfermedades. Y nos hemos tenido toda la vida y no hemos tenido esas enfermedades. Y las enfermedades han aparecido a posteriori, después, con la introducción de todos estos elementos tóxicos que nos han jugado una mala pasada y que nos han llevado a enfermar. ¿Vale? Claro, Pero cuando tú hablas, yo te hablo, para que la gente no, por no entrar en términos complejos, pero yo te hablo de la salud, por ejemplo, de mis abuelos, han muerto casi con más de 90 y pico de años y no han estado enfermos nunca. Y les claro, preguntabas cuántas vacunaciones se habían puesto y ninguna. nada. Entonces, bueno, entra dentro un poco de la coherencia, de la lógica Ujú, y de que desde el respeto te dejen hablar y claro. dejen confrontar opiniones, pero hay gente que ni quiere, hay gente que no se atreve a hacer esos debates, ¿no? Entonces, pues No, bueno, aparte de que, por un lado, estamos viendo clarísimamente cómo, bueno, pues en el mundo hay una serie de mafias que lo controlan todo, y esto es una realidad. O sea, al final a mí me hace gracia, ¿no? Yo llevo años investigando sobre todo esto. A raíz de la pandemia, cuando empezó todo, empecé a ver cosas que me escamaban y dije, hostia, aquí yo estoy muy dormida y aquí están pasando cositas. Y entonces ya me puse las pilas a investigar y sigo investigando. Y al final la documentación y la información está ahí, ¿no? Y lo que pasa es que no hay más ciego que el que no quiere ver. Y eso es una realidad. Entonces, yo nunca intento convencer a nadie, pero tampoco dejo que me caliente en la cabeza. Quiero decirte, el que tal quiera hablar cual. de un tema porque quiera debatir tal, perfecto, pero como la gente que todavía alguno no. Es que no digas que esos son estelas y que nos fumigan. Si esos son los aviones comerciales, lo hablaba el otro día con Ignacio, digo, claro que sí, digo, y tú ves las rayas así como van jugando, digo, que estamos todos en el avión haciendo así, los aeropuertos estarían totalmente cubiertos, que eso sería niebla absoluta. No, Y y que yo no sé si recuerdas tu etapa de la infancia, yo recuerdo la mía muy bien, y estábamos jugando por la calle y eso no estaba en el cielo. nunca. De hecho, te has dado Eso no cuenta, estaba. hay películas que, porque es que, claro, yo soy muy observadora para algunas cosas, ¿no? Y yo cuando veo películas que ya ponen los cielos con las estelas, Sí, normalizándolo, digo, mira cómo nos lo meten a calzador, ¿eh? Para que claro. parezca que eso es un cielo normal. Y hay mucha gente que ya no sabe lo que es un cielo normal. O cuando ves cómo amanece, ¿no? Totalmente despejado, yo aquí en la playa lo veo mucho, y empiezan a pasar por delante del sol. Entonces pasamos de tener un día precioso, soleado, maravilloso, a tener una especie de nube por delante del sol. Y claro, Sí, tal luego cual. empezamos que si los mocos, que si me duele la garganta. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que esto lo hilamos con lo que tú muy bien estabas diciendo, ¿no? Que al final el tema de los virus y todo esto, claro, estamos hartos de oír, es que me he contagiado, es que me he contagiado, y lo que explicaba Ignacio, ¿no? Teoría del terreno de Sí, Pasteur, ¿no? O efectivamente. sea, eso está contrastadísimo. Pero claro, tú hablas con médicos y la gran mayoría de los médicos, próximamente entrevistaré al doctor Sergio Mejía, que tengo muchas ganas Qué de guay, esa entrevistar. entrevista Sí, promete. me hace mucha ilusión también, porque estoy entrevistando para mí a grandes hombres que os admiro, ¿vale? Porque tenéis Gracias. unos conocimientos y aportáis tantísimo a la salud que a mí me apasiona, porque yo a raíz de Qué guay. César descubrí un mundo, ¿no? Entonces, me hace mucha ilusión entrevistaros, porque además creo que son entrevistas que aportan mucho a la gente. Y ya no Sí, es autoayuda a nivel psicológico, espiritual y tal, que también me flipa porque es mi área, obviamente, pero es a nivel de salud física, que es en lo que hay que potenciar también mucha atención, sí. ¿no? Entonces, lo que decíamos, hablas con muchos médicos y yo, quitando a Sergio, que le sigo desde hace muchísimo, y alguno más así puntual,
El resto de médicos, teoría del terreno, ¿eso qué es? Eso es falso. Teoría del contagio, te has contagiado de esto. Yo tengo una Sí, amiga que estoy harta, harta, pero ya es que paso de decirle, vete por Dios a un clínico en PNI. Lleva sí. años, pero años, ella trabaja en un cole que coge todos los virus del universo. Siempre está mala de todo. Es que me he vuelto a contagiar, es que me he vuelto a contagiar yo. Por favor, Laura, que vayas a un clínico de PNI. Que no, Mari, que no. Nos llamamos Mari entre nosotras. Que no, Mari, que Mm, no sé qué. Y yo ya desisto. Digo, sigue cogiéndote una baja tras otra. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué le pasa a tu terreno? Y yo se lo explico, y le explico cosas, pero ¿qué le pasa a tu terreno para estar continuamente mala? O sea, el problema es tu terreno, el problema no claro. es el virus. Claro, pues es que fíjate, al final son muchas cosas en las que puedes modificar para que ese terreno esté mejor, ¿no? Al final, cuando uno está, hemos hablado un poco de intestino, pero podemos hablar también de neuroinflamación, cuando al final hay migrañas, cuando al final hay estos trastornos de ansiedad, de depresión, etcétera, que están muy ligados también a cómo está el intestino, cuando hay inmunosupresión por estrés, por ejemplo, personas estresadas tienen que saber que la cantidad de leucos totales puede bajarles y provocar inmunosupresión y más enfermedades. Toda esa gente que por la noche se despierta varias veces y que no tiene un sueño reparador. Aquella gente que se siente hinchada, inflamada, ¿vale? Todo eso, al final, bueno, por no hablar de los procesos de detoxificación de metales pesados y todas estas cosas, ¿de acuerdo? Que ahí nos meteríamos en otro terreno. Pero cuando tú abordas todas esas cosas, tienes una buena relación con la comida, con el sol, con los minerales, como el sodio, bueno, y te empiezas a desinflamar, empiezas a ver bueno, que no te hace falta tener una relación con los medicamentos, lo que te hace falta es tener una buena relación contigo mismo, con los tuyos, y de esto que también sabes tú mucho, que no lo hemos mencionado, cuidar mucho tus emociones, cuidar mucho tu vida social, porque al final eso es lo que te va a nutrir. Yo me doy cuenta, ahora llevo un par de meses en casa, estoy escribiendo mi segundo libro y me doy cuenta de lo importante que es estar en contacto social, abrazar, decir que quieres a los tuyos. Este tipo de cosas a nivel emocional es fantástico. Te Claro, hace sentir otra persona, claro. ¿no? Nos conecta, además, ojo, cuidado, es que Sí, psiconeuroinmunología, es que la mente lo regula todo, para bien o para mal, tal es que cual. la mente hace que el cuerpo vaya sacándolo todo, entonces el cuerpo lleva la cuenta de todo. Fíjate, eh, has dicho, estás escribiendo tu segundo libro. Yo quiero hablar de tu primer libro. Háblanos, la gente que Vale. no te conozca, cuéntanos primero los diferentes trabajos que tú haces, porque tú no solo te dedicas a dar charlas, tú haces muchas más cosas. Cuéntanos, Sí. por un lado, los diferentes papeles que juegas, ¿no? A nivel laboral y luego también Vale. háblanos de tu primer libro. Cuéntanos un poquito. Vale, pues mira, yo hago muchas cosas durante el día, contigo esto ya lo he hablado muchas veces. Eh, lo primero es pasar consulta como nutricionista y psiconeuroinmunólogo. Lo hago online porque desde hace mucho tiempo me va muy bien y bueno, no necesito consulta física. Luego, soy docente por parte de la Consellería de Educación aquí en Valencia. ¿Vale? Porque bueno, antes de ser autónomo me saqué mi plaza de funcionario. Luego, pues bueno, he visto que hay cosas del sistema que no me gustan tanto y he preferido montármelo por mi cuenta, aunque de momento compagino las dos cosas, pero ya estoy viendo que me tengo que pedir permisos para poder hacer lo que a mí realmente me gusta, ¿vale? Que es, bueno, pues intentar ayudar a la gente desde la consulta, desde las redes sociales, sobre todo Instagram Ujú. y ahora con mis cursos de salud funcional de los peques y ahora en 1 o 2 semanas lanzaré el de salud funcional del adulto, que quiero con ello enseñar una especie de psiconeuroinmunología, pero para la gente de a pie que no tiene conocimientos de salud. Qué bueno. Porque mi objetivo un poco, yo desde que estuve en el hospital y y en el centro de salud, y vi que esto que hablan de hacer promoción de la salud en atención primaria se queda muy lejos de lo que debería ser la realidad, porque no hay una promoción de la salud adecuada, porque no hay tiempo ni hay recursos. Entonces, esto me quedé yo con la espinita de hacerlo. Entonces, ¿cómo puedo yo ayudar a la gente desde lo que se me da mejor que es enseñar? Bueno, pues vamos a hacer una formación que sea para la gente. Todo el mundo hace formaciones para profesionales, pues yo hago formaciones para la gente. Qué Entonces bueno. creo que esto es fantástico. Y luego, por no irme mucho del discurso, si me enrollo me lo dices. Ah, tú tranquilo, yo eh, también, así que fluimos. vale, por no irme mucho del discurso, mi primer libro
fue una autopublicación que se llama El Kaizen Autoinmune. Tiene nombre así japonés porque soy un poco friki de todo el anime y todas estas cosas, ¿vale? De hecho, cuando me hicieron la portada, dice, hostia, qué chula la portada, ¿no? Con el samurái este, ¿no? La gente que puede bichearla un poco, puede verla, lo comprobará. Entonces, este libro, sobre todo, lo publiqué a raíz de que hace unos años mi hija tuvo púrpura de Solnit-Genon, que es una vasculitis autoinmune muy típica de pediatría, que la logramos solucionar. Pero me empezó a preocupar a mí el tema de autoinmunidad cuando empezó a aparecer esto, ¿no? Antes de yo también dedicarme a todo esto. Y a partir de ahí, pues bueno, me puse a escribir este libro que estuve un año y medio aproximadamente. Y ese libro trata de, básicamente, cómo, no solo cómo tratar enfermedades autoinmunes desde un punto de vista del estilo de vida y de la alimentación, de la suplementación, de los biorritmos, etcétera, sino cómo prevenirlas. Porque hay mucha gente que me dice, bueno, tu libro si no tengo autoinmunidad, ¿lo puedo leer? Digo, sí, porque hay 130 páginas de prevención. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para prevenir esto? ¿De acuerdo? Entonces, a partir de esa prevención, donde hablamos un poquito, pues sobre todo de la alimentación, del trigo moderno, hablamos de lo que es los metales pesados, la contaminación atmosférica y cómo afecta también a la autoinmunidad vivir en la ciudad, los disruptores endocrinos, y damos consejos también de cómo reducirlos, porque eliminar los disruptores endocrinos es prácticamente imposible, conviven con nosotros. Hablamos un poquito también de la conducta social, del estrés, del empoderamiento y de cómo eso también afecta a la autoinmunidad. Y bueno, damos una serie de consejos que yo creo muy chulos para que la gente un poco, al menos si no sabe absolutamente nada de salud, se pregunte por qué está así y cómo puede empezar a mejorar, cómo puede dar los primeros pasos. Y luego, para aquellas personas que tengan autoinmunidad, pues de manera específica hay una serie de pautas, ¿vale? Para poder, bueno, pues de alguna manera empezar a trabajar su autoinmunidad, junto con después una parte específica de enfermedad por enfermedad, entre las más importantes, como la celiaquía, la esclerosis múltiple, las enfermedades inflamatorias intestinales, como el Crohn o la colitis, ¿vale? Y ahí especificamos suplementos y aspectos interesantes de alimentación y estilo de vida específicas que, según la evidencia, han mostrado mejorías en cada patología. Qué Entonces, creo que bueno. es un libro muy completo. De hecho, bueno, creo que lo tengo por aquí, Enséñalo. ¿vale? Lo tengo por aquí, ¿vale? Es un libro súper completo, que de hecho creo que tiene más de 450 páginas, ¿vale? Es un libro así que es denso, pero que de alguna manera, pues bueno, a mí me llevó un trabajo muy chulo de aprendizaje. Y además, pues conseguí que me escribiera el prólogo dos personas que admiro mucho, que son Antonio Valenzuela, que aquí todo el mundo seguro que lo conocen, y Lucía Redondo, que también la admiro mucho. Entonces, pues bueno, de alguna manera es una primera obra que además se ha vendido bastante bien y que me ha permitido tener acceso a esta segunda obra, a que Planeta confíe en mí y pues bueno, empezar a hacer un libro, esta vez sobre salud infantil, que también me lo había pedido mucha gente, que estoy en ello. Llevaré unas 150 paginitas. Este va a ser más corto, lo prometo, porque tampoco me da para más. Este va a ser más corto. Pero bueno, creo que hay una necesidad muy, muy imperiosa de, yo que soy papi también, hay una necesidad muy imperiosa de, veo en los coles muchas cosas, voy a dar charlas, hay necesidad de que a los papás y a las mamás se les informe de cómo cuidar la salud de sus hijos y de cómo la ventana de los 2, 3 primeros años es tan importante para su salud futura, que luego además no podemos volver atrás en esa modificación, en esa huella que dejamos. Es tan importante que debemos saber cómo debemos actuar. Entonces, esto a mí me motiva porque hay tanta gente a la que ayudar a nivel de papás y mamás que no tienen la formación adecuada. Y sobre todo porque doy un apunte, Patri, y te dejo hablar ya, que llevo hablando mucho rato. Tranquilo. Doy un apunte que es que al final yo siempre digo lo mismo, a cada cual lo que hace. Es decir, yo voy a ti si me tienes que ayudar con un tema de psicología. La gente viene a mí si le tengo que ayudar con un tema de alimentación o de estilo de vida y vamos al médico si nos tiene que ayudar con una patología o lo que sea. Entonces, yo siempre le digo a la gente que los pediatras son fantásticos, pero que no es el mejor sitio para preguntar de alimentación. No, ¿Vale? Entonces, si quiero saber sobre alimentación y estilo de vida infantil, me voy a otro sitio. Porque a los pediatras se les enseña de enfermedad, no de salud. efectivamente. Entonces, si quiero generar salud en mi hijo, no es el mejor sitio para preguntar.
Claro, sobre todo porque además, fíjate, el tema infantil, eh, claro, yo conforme voy investigando, luego además soy ferviente seguidora tuya y todo lo que vas publicando me encanta porque es como, hola, hola, todo lo que y tengo una colección en Instagram dentro no, esto de guardar y voy creando colecciones, tengo una que es salud, que tengo 48.000 publicaciones tuyas, ¿vale? Y entonces Oh, claro, gracias. acabo antes metiéndome directamente en tu perfil y bicheando lo que necesite cada vez, pero bueno, entonces claro. Yo es algo que me planteo mucho porque yo conozco a mujeres que acaban de ser mamás o hace relativamente poco tiempo han sido mamás y yo veo algunas cosas y yo me hago cruces, ¿vale? Por ejemplo, el tema de la alimentación, como si no les dan leche materna o se la dan, pero luego cuando se la tienen que ir retirando, cómo meten productos químicos venenosos. Hay una marca que es maravillosa para la destrucción de la salud, que es Nestlé, que es de los pioneros en destrozar la salud mundial. Sí, Bueno, y quien quiera investigar, que miren lo que hicieron con el tema de la leche materna, ¿verdad? Y todas esas atrocidades, pues son psicópatas absolutos. Entonces, porque hay que tener en cuenta, paréntesis, que el nivel de psicopatía mundial es mucho mayor de lo que la gente se piensa. No todos los psicópatas delinquen, ¿vale? ujú, Pero la gran mayoría de los políticos son psicópatas y grandes estoy de acuerdo. empresarios que dirigen junto con estos políticos el mundo son grandes psicópatas. Entonces, claro, se hacen atrocidades absolutas con la salud infantil. Como aquí no nos tenemos que poner filtro de ningún tipo, porque no hay censura de ningún tipo, Qué fantástico es esto. efectivamente, y el que quiera que nos escuche y el que no, pues le mandamos bendiciones. Yo te voy a preguntar, tema controvertido, tema de las vacunas infantiles, porque claro, cuanto yo reconozco que yo hasta hace pocos años yo defendía las vacunas de toda la vida, porque yo decía, oh Dios mío, nos han salvado la vida. Cuando yo empiezo a investigar, digo, oh Dios mío, si no me hubiera metido esa mierda, pues no tendría, entre otras cosas, las alergias que tengo, ¿no? Claro, yo pienso en todo eso y claro, voy investigando los elementos que le meten a las vacunas y luego me hace mucha gracia porque una embarazada no puede tomar atún. Porque claro, es que tiene metales pesados. Y no tomes jamón si no está congelado y no sé qué. Digo, ¿cómo sois tan cínicos? ¿Y cómo podéis estar tan adoctrinados para no plantearos siquiera investigar lo que vosotros mismos estáis recomendando? O sea, ¿cómo se puede llegar a ese punto? Es como si, yo qué sé, yo estoy recomendando algo, no me informo para nada de lo que hay detrás y te digo, no, no, es que tú tienes que tomarte esto. Ahora, ¿qué lleva? Pues salud. ¿Por qué? Porque a mí me han enseñado que esto es salud. No piensan, pero eso sí, no te tomes una lata de atún. Entonces yo te quería preguntar tu opinión sobre el tema de las vacunas, cómo recomiendas que se cree salud en la infancia, porque claro, para una persona que está intentando criar a un hijo sano es muy difícil en el contexto que tenemos. Primero, el tema del calzado, por ejemplo, aberración los calzados que se usan desde el minuto uno para los niños, porque se va deformando los pies. El tema de, bueno, las pantallas, ya no cuento. La alimentación, la luz, ¿verdad? Que, ay, no, que El no le dé ambiente el de luz. sol. Y a la embarazada, que no le dé el sol. Y así. Y eso sí, úntalo en bloqueador solar, métele petróleo hasta en los ojos y que no le dé el sol. Cuéntanos, ¿cuáles son las mayores aberraciones que ves tú en la salud? Bueno, específicamente de vacunas, ¿me preguntas? Sí, de vacunas y luego en general en la infancia. Vale. En cuanto al tema de las vacunas, lo primero que tiene que hacer la gente es informarse de qué le están poniendo a sus hijos, ¿vale? Es decir, lo primero es de qué posibles enfermedades le estoy vacunando, cómo se contagian esas enfermedades, cómo se transmiten, porque, por ejemplo, pongo un ejemplo muy rápido, o sea, no tiene sentido vacunar a un niño contra la hepatitis B si se transmite por sangre o por vía sexual cuando el niño no va a tener ningún tipo de contagio de ese estilo, ¿vale? Y como eso sería ver cómo se transmiten todas, ¿de acuerdo? ¿Qué estado actual tenemos a nivel de prevalencia y de incidencia de esas enfermedades? Que muchas te reirías, pero es prácticamente nulo. Y no voy a hablar de la inmunidad rebaño porque esa es otra mentira, pero bueno, esto ya lo relataremos otro día. Y luego, por supuesto, leerse el prospecto de cada una de las vacunas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque de alguna forma lo que vemos, por ejemplo, es que el 95% llevan aluminio. Aluminio en cantidades que si bien a veces hacen estudios de una vacuna
digamos, por separado, Ujú. cuando juntas todas, no hay efectos de cómo ese efecto conjunto de todas esas vacunas, de todo ese aluminio, cómo afecta al bebé, sobre todo a un bebé que no tiene todavía la barrera hematoencefálica formada hasta los 2 años. ¿Vale? Entonces, esas inoculaciones, yo siempre le digo a la gente, yo no soy partidario de hacerlas, cada uno también toma sus decisiones, ¿vale? Porque al final, pues no solo por el aluminio, sino que al final hay formaldehído, hay polisorbato 80, hay una serie de sustancias que si la gente se pone a investigar de estudios en relación con cánceres y otro tipo de patologías, pues hay mucha asociación, no hace falta ser muy listo para poder investigar esto, ¿vale? Entonces, yo le digo a la gente que si al menos le quiere poner algunas o las que quiera, al menos que se espera a los 2 años, Ujú. porque ya tenemos esa barrera hematoencefálica formada y porque de alguna manera, si podemos también, que esto nos lo impiden cada vez más porque sacan todas juntitas, ¿vale? Lo ideal sería que si yo quiero poner una, pueda poner una suelta, ¿vale? Que además va a tener menos efectos a nivel del sistema inmune, no va a ser una reacción tan potente, porque a veces el sistema inmune acaba reaccionando y acaba provocando una autoinmunidad, porque es la gota que colma el vaso. Ya hay un terreno, como tú decías antes, afectado y llega la vacuna y acaba de romperlo del todo, Claro. ¿vale? Entonces, de alguna manera, lo que tenemos que saber es eso, que si queremos poner esas inoculaciones, al menos esperar a los 2 años, Ujú. pero que realmente un niño que tenga una alimentación saludable, densa en nutrientes, que se base en proteína, grasa saludable y que además, siempre lo digo también, hayan carbohidratos accesibles a la microbiota, es decir, tienen que haber las frutas y hortalizas y tubérculos correspondientes de temporada, ecológicos y de proximidad para que la microbiota también esté bien nutrida, ¿vale? Si hay una alimentación densa en nutrientes, si hay una suplementación adecuada, sobre todo hablamos del DHA, que es importantísimo para el cerebro, para la salud cerebral, de la vitamina D, que como no la medimos en niños, no sabemos cómo la tienen, porque no tenemos ni idea, pero tiene que estar en niveles en niños aproximadamente de 40 nanogramos mililitro, ¿vale? Para estar en una función óptima. Y si luego además hay una exposición adecuada al sol, los niños tienen rutinas, esto que se llama rutinas, de que, oye, ya se está yendo el sol, pues si podemos cenar antes de que se vaya el sol, sobre todo en verano, fantástico. Si podemos irnos a dormir a una hora en la que el niño, pues al final, un niño, un bebé que tiene que dormir muchísimas horas, tener esas rutinas. Además, si podemos despertarnos, los niños más mayores, a una hora en la que está saliendo el sol para conectarnos realmente, para que nuestro cerebro realmente vea que es de día y empiece a segregar las hormonas correspondientes al momento del día, como toca, y que funcionemos bien. Y si además le damos un desayuno que no haga que se vaya al colegio y se duerma, porque yo me acuerdo cuando iba al colegio y me quedaba dormido y no me explicaba por qué. Claro. Claro, yo decía, tío, me quedo durmiendo en la clase, esto no puede ser. ¿Qué es Claro, lo que pasa luego, aquí? claro, digo, ¿qué pasa aquí? Claro, ahora pienso y digo, claro, si mi madre me daba a la mujer, pues lo que sabía en ese momento, ¿no? Me Claro. daba pues galletas y cereales y toda esa porquería de desayuno, ¿no? Pues al Claro. final te quedas durmiendo. Y luego, sobre todo, desmitificar cosas como que el niño tiene que hacer 5 comidas, que al fin y al cabo, pues esto, si lo quiere hacer perfecto, pero si no, no es necesario, respetar sus señales de hambre y de saciedad, súper importante, porque si el niño no tiene hambre, es que tienes que merendar, tienes que almorzar. No, no, respeta que el niño tenga que descansar. Si el Claro. niño, por ejemplo, tiene un catarro, su sistema inmune le pide que se ponga la mantita, que se recupere y le pide reposo y descanso. Y no le pide que tú le metas más comida. Entonces, respetar esos ritmos, respetar las necesidades y escuchar al cuerpo y respetar al niño, esas señales, es fundamental para que el niño crezca saludable y de alguna manera no necesite ponerse absolutamente nada de inoculaciones de ningún tipo, porque de hecho cada vez tengo más testimonios de mamás que dicen es la mejor decisión que he podido tomar, no llevan ninguna y están y nunca se me han puesto enfermos. Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. Claro, al final es que la evidencia científica está ahí porque la gente que dice que todo esto, no, pero es que la ciencia dice, los que dicen la ciencia dice, efectivamente no se han leído ni siquiera un solo prospecto de una vacuna,
no se han informado, lo que hablábamos el otro día con Ignacio, ¿no? Del tema de las estadísticas. Es que las estadísticas dicen, no, las estadísticas dicen justo lo opuesto de lo que tú estás vendiendo. O sea, al final la gente funciona mucho por repetición sin informarse. Y al final, pues es el pensamiento del rebaño, ¿no? De lo que el sistema dicta es lo que es correcto, no me voy a plantear nada que no sea lo que dicta el sistema. Aunque cada vez vemos más niños gordos, más niños con enfermedades de todo tipo, inclusive cánceres, aunque se han disparado en adultos pues la tasa de cánceres, de ictus, de un montón de enfermedades a raíz de Sí. las vacunas, que además estoy acordándome ahora que Ignacio me explicaba que no podemos decir la palabra vacuna, hay que buscar inoculaciones porque luego YouTube nos va a censurar y nos va a joder este vídeo. Lo he intentado, ¿eh? Se me ha escapado alguna vez, Sí, no, perdóname, pero yo ¿vale? también, si es que soy así de espléndida, además a estas horas, francamente, Es con el que cansancio ya el filtro falla más aún de lo que suele fallar. sí, sí, Entonces, probablemente YouTube nos censure esto, pero no pasa nada porque buscaremos la forma de seguir distribuyéndolo. Por lo menos en la radio sonará, así que correcto, ahí, y luego en Spotify lo correcto, subiremos. correcto. Pero sí hay un problema de salud grave con todo esto. Me gustaría hacer 2 episodios contigo, ¿vale? Para Sí. distribuirlo un poco. Hoy nos quedamos con el tema de la salud infantil, de cómo promocionarla, de luego además esperando tu libro, por supuesto, la gente que quiera apuntarse a tus cursos. ¿Cómo pueden encontrarte, Rubén, la gente para contactar contigo, informarse de... Bueno, estoy en Instagram fundamentalmente con, bueno, arroba de THE barra baja ancestral barra baja DR, Ujú. ¿vale? De Ancestral Doctor. Sí, Eh, que un poco, bueno, para quien me pregunta a veces el nombre que me puse, ¿no? Un poco viene a ser, porque muchas veces, bueno, tú lo sabes, esto ya un poco a cachondeo, en redes sociales siempre hablan de que los ancestrales salimos sin camiseta y este sí, tipo de cosas, ¿no? Y sí, que hay una guerra entre ancestrales y no ancestrales. sí, Y que sí, los ancestrales, pues, bueno, no tienen a veces formación académica suficiente o lo que sí. sea. Pues bueno, aquí hay uno que es ancestral, que Y no no hace hagamos falta salir nada. sin camiseta, llevo camiseta, y que además, pues resulta que soy doctor en enfermería. Claro. Entonces, y soy nutricionista. Entonces, bueno, pues al final, quien a veces intenta desacreditar, yo le digo, mira, pues aquí están los títulos, pero aquí está también el sentido común Eso que es. me hace ver que todo lo que he aprendido en la universidad, pues no era quizás el camino que yo he acabado tomando y Eso que es. la vida me ha enseñado otras cosas para poder, pues como tú dices, estar hoy aquí y poder enseñar muchas otras cosas, ¿no? Perfecto. Pues Rubén, encantada de tenerte aquí. Vamos a hacer otro segundo episodio centrándonos más en los adultos también. Y ¿Vale? bueno, como siempre, de verdad, gracias por tenerte. Ha sido un placer este ratito contigo. Gracias a ti, Patri. Muchas Un gracias. abrazo muy Un fuerte y abrazo. muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Un beso muy fuerte.